Muy buenos días a todos ustedes. Este día, el cual yo le digo buenos días, es el sexto día de la semana. Estamos a unas horas, conforme al tiempo establecido en Israel, estamos a unas horas de iniciar el día de reposo. Y este día sí es un día glorioso, es un día de la voluntad de nuestro Padre glorioso. Es por eso que doy los buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Jaime Canales y este es su programa, su canal de YouTube, Luz para Revelación, que nuestro Padre manifestó por medio de su glorioso Hijo, tanto para la casa de Israel y la casa de Judá. Este beneficio también se le concedió a los extranjeros, por las muchas misericordias de nuestro Padre. Le abre la puerta por medio de la familia de Cornelio, ahí en el libro de los Hechos capítulo 10, nuestro Padre envía a un siervo, a un discípulo, al apóstol Pedro, para anunciar las buenas nuevas de la obra gloriosa de la vida, la obra gloriosa del madero, mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Y doy gracias por este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición de estar aquí y hablar conforme a la voluntad de nuestro Abba eterno. Dicho eso, nosotros en los 3 videos anteriores, nuestro Padre ha hablado sobre Mateo capítulo 7 del versículo 21, diciendo nuestro Padre por medio de su ungido, su enviado Mashiach Yahshua, que no todo aquel que diga tiene asegurado la entrada al reino de los cielos. No todo el que proclame tiene asegurado el entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el reino de los cielos, glorioso, conduciendo a su resplandor de gloria, Mashiach Yahshua, establece y proclama una condición imperativa. Nadie la puede cambiar. Nadie la puede acomodar. Es una condición en la cual nuestro Padre dice, no todo aquel que diga, sino aquel que obedeció la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, de su enviado y su ungido. Nuestro Padre establece su voluntad mediante los profetas, hablando en diferentes tiempos conforme a su voluntad, de que Él iba a restaurar por medio de su glorioso Hijo lo que sucedió con Adán y Eva. En Adán y Eva se establece mediante la desobediencia de la transgresión de no obedecer la voz de nuestro Padre, en el cual Eva fue engañada, fue seducida, fue, ¿no es cierto?, atraída, seducida, porque Eva dice que es árbol hermoso. ¿A qué árbol se estaba refiriendo Eva? El árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol, ¿no es cierto?, que nuestro Padre lo estaba distinguiendo, que es Satanás, el diablo. El árbol que es la muerte, la rebelión. Y se constituyó en un
anti-Mashiach. Se constituye mediante la rebelión y nuestro Padre lo expulsa del reino de los cielos, después de haber participado de la gloria del reino de los cielos, después de haber sido creado mediante la gloria del reino de los cielos, este personaje fue expulsado y se establece en él la muerte, la oscuridad, las tinieblas. Se establece la ley del pecado de la muerte, se establece su principado de la potestad del aire, se establece la condenación y el juicio eterno. En él. Él es el condenado y él es el enjuiciado eternamente. Entró por Eva, fue seducida. Por ende, en este caso su esposo, su marido, como son una sola carne, muere juntamente con ella. Y los dos son desnudados del reino, son desnudados de las vestiduras gloriosas del reino de los cielos. Y son avergonzados. Nuestro Padre los saca del huerto glorioso, de un lugar glorioso del reino de los cielos. Los expulsa y establece en Adán y Eva, y decreta a nuestro Padre que ahora Adán y Eva es como uno de nosotros, como ese árbol del conocimiento del bien y el mal, como Satanás, el diablo. Y en esa condición, Adán y Eva tienen que, y empiezan a ser gobernados, y se produce en su vida como una, y no todos lo ven, no todos pueden conocer y no todos pueden entender, pero como fueron desnudados, significa que la gloria del reino de los cielos se retiró, porque nuestro Padre no se relaciona con el mal, y vino a tomar posesión de Adán y Eva la muerte, la condenación, el juicio eterno, el príncipe, la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte en Adán y Eva. Como bien dice aquí en el libro de los dispersos a Roma, el apóstol, aquí en el libro de los dispersos a Roma, en el capítulo 5 del versículo 12, dice así: por tanto, como este personaje, aquí le pusieron el pecado, entró un personaje que hace pecar al hombre. Pero aquí los traductores le pusieron pecado. Ya, entonces este pecado es un personaje, es el árbol. Por tanto, como entró este árbol del conocimiento del bien y el mal, por tanto, como entró la condenación y la muerte y la condenación en Adán y Eva, y aquí le pusieron, por tanto, como el pecado entró en el mundo. No, entró por dos personas, por Adán y Eva. Por tanto, como la condenación y la muerte se establece de dentro, entró adentro. Y aquí aquí también los traductores y los intérpretes tratan de distorsionar, y sí, van a tratar de distorsionar, porque los traductores y los intérpretes, ¿no es cierto?, también son enemigos de nuestro Padre. Estos personajes e intérpretes y traductores son anti-Mashiach, anti nuestro Padre, para distorsionar, para confundir, para matar, para destruir. Porque lo que sale de dentro, dice nuestro Padre por medio de su glorioso resplandor de gloria, Mashiach Yahshua, lo que sale de dentro, que son la voz, son el conocimiento animal, carnal y diabólico, que es la condenación y la muerte,
es lo que mata, es lo que contamina y destruye, ya. Pero aquí vamos a leer conforme a lo que sucedió allá. Y está escrito, está registrado en el libro de Génesis Bereshit, capítulo 2, del versículo 15. Miren, escuchen, capítulo 2 del verso 15. Tomó pues nuestro padre Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, glorioso. Ahí lo hizo que habitase. Y mandó nuestro padre Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Eran árboles? Sí, malaj. Porque nuestro Melech, cuando le dio la vista a un ciego de nacimiento, lo sacó hacia afuera del pueblo para darle la vista. Y después le dijo: mira, ve para allá, para el pueblo. ¿Qué ves? Hombres como árboles. Pongan atención. Y mandó nuestro padre Elohim al hombre, a Adán: de todos los malaj, de todos estos ángeles gloriosos del reino de los cielos podrás comer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comía Adán? Comía de lo que sale de la boca. Esa era la vida de Adán. Lo que sale de la boca del reino de los cielos. Por eso nuestro Padre, por medio de su resplandor de gloria en el desierto, cuando vino el reino de los cielos, ahí en el Jordán, mediante Juan el profeta, que lo ordena, lo lava, y cuando sale de las aguas dice que vino el reino de los cielos, se introdujo en su primogénito. Y se escuchó una voz que dice del reino de los cielos: este es mi Hijo amado, en él en él está mi voluntad, en él está mi nombre, en él es el medio, él es mi enviado, mi ungido. Ya. Entonces, y mandó nuestro padre Elohim al hombre diciendo: de todos estos malaj que están en el huerto podrás comer, más de ese árbol que está fuera, ojo, pone atención, ese que está fuera del huerto, el árbol de la ciencia, el árbol de la condenación, de la muerte, del bien y el mal. Aquí le pusieron del bien y el mal. ¿Por qué? Porque ese querubín era glorioso y se transformó en muerte. Entonces es un árbol, ¿no es cierto?, de la muerte y de la condenación. Pon atención, más de ese personaje, Satanás, del diablo, no comerás. De lo que él te diga, porque de lo que sale de la boca, ojo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué sucedió? El enemigo, ¿no es cierto?, sedujo a Eva y escuchó y comió de lo que sale de la boca de ese personaje, y por ende contaminó a su esposo, a Adán. Vuelvo a leer en el libro de los dispersos hacia Roma, porque es una carta para los dispersos, no para los romanos. Le pusieron aquí romanos, si esto no es la voluntad para los romanos. Esta es para con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel eran los dispersos, los gentiles que estaban en diferentes países, ¿no es cierto?, gentilizados. Los gentiles, los dispersos. Los que, ¿no es cierto?, los que fueron dispersados por causa de su rebelión, por la desobediencia. Por desobedientes estaban allá en Roma. Entonces, aquí, el Ruach, mediante el reino de los cielos, mediante el apóstol, dice: por tanto, como entró esta comida por Eva, y por ende contaminó a Eva y a Adán y murieron, y fueron desnudados y fueron avergonzados, por tanto, esta comida, que es el pecado, que es la desobediencia, entró por Adán y Eva, que aquí le dice por un hombre, no, por Adán y Eva, y por esta, ¿no es cierto?,
personaje, ¿no es cierto?, se establece la muerte en Adán y Eva. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, aquí dice. Ya. ¿Cómo se traspasaba entonces la muerte y la condenación? A través de la sangre. La sangre a través y lo dice nuestro Padre por medio de su Hijo. Lo dice ahí en Juan capítulo 1, del verso 2 y 13. En el verso 13 dice, los cuales, cuando Él los va a hacer nacer de nuevo mediante la palabra, mediante su Hijo glorioso Masías Yahshua, porque a través de Él los iba a hacer nacer de nuevo, y va a quitar esta transmisión, y va a cortar la transmisión de voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, porque así se traspasaba la muerte y la condenación, y por ende la desobediencia y la rebelión. Pero aquí lo pusieron así, lo voy a leer como está el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, tanto para con su pueblo y para con cualquier otro. Y aquí le pusieron los traductores, dice así en el verso 13, capítulo 5 de la carta a los dispersos a Roma. Mire lo que pusieron. Pues antes de los mandamientos, porque aquí está hablando, ¿no es cierto?, de Bereshit. Entonces se está refiriendo, ¿no es cierto?, aquí el escritor o los traductores, pues antes de los mandamientos. No. Aquí debería haber puesto, porque se estaba refiriendo a Adán y Eva, como entró la muerte, pues antes, ¿no es cierto?, que se entregasen los mandamientos ahí en el monte de Sinaí, nuestro Padre ya había entregado mandamientos. Por eso este texto está equivocado, porque los mandamientos nuestro Padre se los entregó a todos sus siervos, a todos sin excepción, partiendo desde Adán y Eva, y les hablaba de forma audible. Aquí lo que se está refiriendo en el capítulo 13 sobre los mandamientos, porque hablan de la ley, los mandamientos establecidos, ¿no es cierto?, en el monte de Sinaí, pero esto fue mucho antes. Entonces, nuestro Padre le entrega mandamiento a Adán y Eva. ¿Y a quién le entregó mandamiento también? Le entregó mandamiento a Abraham, le entregó mandamiento a Noé, le entregó instrucciones y mandamientos. El hacer, antes de hacer el arca, Noé caminó con nuestro Padre, oía la voz de nuestro Padre y obedecía la voz de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre lo consideró y no lo destruyó a él y a su familia, que fueron 8 en total. ¿Por qué? Porque él oía y obedecía la voz de nuestro Padre. Y le entrega instrucciones para que sea librado del diluvio, e instrucciones de hacer un arca con material específico, de esta forma, no de lo que a ti te parece. Lo vas a hacer. Y así lo hizo Noé. Oyó la voz de nuestro Padre e hizo. ¿Y qué dice la Escritura en el capítulo 6 de Bereshit? ¿Qué dice? Capítulo 6 del versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre. ¿Qué halló? Halló gracia, halló su voluntad, halló, ¿no es cierto?, un ejercicio de Noé de oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
obedecía la voluntad de nuestro Padre, perfecto en la obediencia en la voluntad de nuestro Padre, en sus generaciones. ¿Por qué dice en sus generaciones? ¿Cuánto tiempo vivió Noé? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? ¿600 y tantos años? ¿Cuántas generaciones vivió Noé? Por eso, perfecto en todas sus generaciones. Y con Elohim, con nuestro Padre, caminó Noé. Gloriosamente. Después, ¿a quién vemos? A Abraham. Nuestro Padre le habla a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ve, renuncia a tu familia. Deja todo y ven a la tierra que yo te mostraré. Así lo hizo Abraham. Y nuestro Padre, Abraham salió, ¿no es cierto?, con alguna familia, y nuestro Padre en su paciencia fue esperando hasta que Abraham quedó solo. Ya, ahora Abraham, ya que está solo, ahora vamos a cumplir. Voy a establecer, ¿no es cierto?, mi voluntad. Sé perfecto. Sé perfecto. Abraham, sé perfecto. Y acá dice que no era perfecto. Abraham, sé perfecto. Oye mi voz. ¿Qué es lo que es ser perfecto? Es oír la voz de nuestro Padre y obedecer su voluntad. No lo que te parece, no lo que se te viene ideológicamente. No escuchando otra voz, porque va a andar la otra voz por ahí para poder engañarte. Y no hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, Abraham hizo la voluntad de nuestro Padre. Abraham caminó con nuestro Padre. Y después cuando se le parece a Isaac, ¿qué le dice? Así como no es tu padre. Aquí, en el capítulo, vamos a poner, pongan atención, en el capítulo, pongan atención, en el capítulo 26, dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció nuestro padre y le dijo: no desciendas a Egipto, no. Habita en la tierra que yo te diré. Mandamiento. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones que salgan de esta tierra, de tu familia, de tus lomos, serán benditas en tu simiente. En Jacob y en las 12 tribus y la multiplicación. ¿Vio? Nadie más. Y aquí le compusieron naciones, ¿no es cierto? No, aquí su pueblo iba a ser bendecido. Miren, verso 5. Por cuanto oyó tu padre Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, si nos vamos acá a los dispersos a Roma, ¿qué está diciendo aquí? Dice, pues antes de los mandamientos había pecado en el mundo, pero donde no hay mandamientos, no se inculpa de pecado. ¿Cómo es eso? No, nuestro Padre, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo en el diluvio? ¿Qué es lo que hizo? Inculpó. Porque lo único que había en el corazón, la manifestación, que lo que sale de dentro de los hombres, es hacer el mal, o sea, gobernado por la muerte y la condenación. Es por eso que determina. Pero 8 personas fueron libres, 8, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí sí había mandamiento, sí había dirección, y recién lo leímos. Y esto fue antes.
Entonces, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Todos pecaron. Si el pecado estaba dentro. Y ese es el error aquí. Porque este personaje estaba adentro. Entonces los traductores tratan, ¿no es cierto?, así, el intérprete y traductores, tratar de arreglarla con una mente carnal. No pueden. No obstante, sí reinó la muerte desde Adán, sí, desde Adán y Eva. Hasta Moisés, puede ser. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión, todos pecaron a la manera de transgresión. Excepto Noé, Abraham y su linaje y su línea. Toda la línea que aparece aquí en las Escrituras. Entonces, vemos que aquí nosotros, aquí en Romanos capítulo, en la carta a los dispersos a Roma, en el capítulo 5, verso, hay que observar y leer muy bien, porque las Escrituras sí está escrito. Nuestro Padre le entregó mandamiento a Adán y Eva, nuestro Padre le entregó mandamiento a sus hijos, vale decir, específicamente a Noé, le entregó instrucción y mandamiento a Abraham, le entregó mandamiento a Isaac, le entregó instrucción y mandamiento a Jacob, le entregó. Ya. Entonces, vemos en las Escrituras, conforme a lo que está aquí, a un entendimiento del reino en los cielos, no pensamientos carnales, no con una lectura humana, animal, carnal, sino que por eso nuestro Melech a sus discípulos en Lucas capítulo 24 del verso 44 en adelante, fue en el 45, en el verso 45 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen el lenguaje escrito del reino de los cielos. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que salió de la boca de nuestro Padre. Está escrito en el libro de Lucas, vayan a leerlo. Y en el verso 44 le dijo, miren, yo ya le había dicho todas estas cosas, yo se lo había manifestado a todos ustedes, que todo lo que está proclamado conforme a la voluntad de nuestro Padre, tanto en la Torá de Moisés, en los primeros 5 libros, en los mandamientos, las instrucciones entregadas por nuestro Padre por medio de Moisés, tanto también en los salmos y en todos los profetas, dice, yo soy. Yo aquí. Y en el verso 45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen todos los registros, todo, porque es un lenguaje del reino de los cielos. Por eso nuestro Padre, por medio de su resplandor de gloria, en Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante, les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? No iban a poder entender el lenguaje. Pero sí a sus discípulos, a los 120, ahí en el aposento alto, después de su resurrección, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen el lenguaje de las escrituras, de la escritura, de lo que estableció nuestro Padre. Por eso que todos no entienden que los mandamientos establecidos en el monte de Sinaí es Mashiach, es la vida. Es la vida, por eso no se puede cambiar, por eso no se puede, y pretenden, por eso el enemigo, ¿qué pretende? Que no los mandamientos no, porque el enemigo, el anti-Mashiach, está de dentro, entró por Adán y Eva el anti-Mashiach, el anti-reino de los cielos. Por eso el anti-Mashiach, el desobediente y el que se rehúsa para hacer la voluntad de nuestro Padre está de dentro del hombre, no afuera, adentro, y habita aquí adentro.
Y es por eso que a ese viene a sacar nuestro Padre. Lo habla ahí en la sinagoga, cuando vino del desierto en la gloria del reino de los cielos, entró en el día de reposo en la sinagoga para establecer lo que estaba escrito ahí en el libro de Isaías. Diciendo, aquí está el cumplimiento, el reino de los cielos está sobre mí. Mi Padre me ha ungido con su reino y me ha enviado para dar las buenas nuevas al pueblo, para dar la libertad de la cautividad, de la condenación y la muerte, para abrir los ojos. Y allá está escrito, vio que tenían los ojos abiertos, tenían una vida del reino de los cielos. ¿Y qué pasó? Dice que a Adán y Eva le fueron abiertos los ojos de la carne, porque el reino de los cielos se retiró, el resplandor de gloria se retiró de Adán y Eva. Entonces, ¿qué ojos le fueron abiertos? Dice que le fueron abiertos los ojos, o sea, los tenía cerrados, los de la carne. Entonces acá, ahora nuestro Padre envía a su enviado, a su ungido, ¿para qué? Ahora para abrir los ojos del Espíritu y cerrarlos de la carne. Eso es, no es dar la vista a los ciegos como natural, no, esa es otra cosa. Lo que nuestro Padre está hablando son las palabras del reino de los cielos que las personas con una mente carnal no pueden entender y la acomodan carnalmente, con un pensamiento animal, carnal y diabólico. Bueno, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, su voluntad por medio de su Hijo, para el cumplimiento de su voluntad, para la restauración, para con su pueblo, y el beneficio para los extranjeros. El beneficio para los extranjeros. Porque todo lo que está en la Escritura, y el enemigo, ¿no es cierto?, levantó doctrinas extrañas, algo así como parecido. Ustedes me van a decir que los católicos, que para mí no existen, yo voy a hacer este comentario, un paréntesis, no existen para el reino de los cielos. Los evangélicos no existen para el reino de los cielos. Los adventistas no existen para el reino de los cielos. Todas estas denominaciones no existen. Pero sí nuestro Padre, en su entrañable misericordia, le va a conceder en su entrañable misericordia el beneficio a los extranjeros para poder acceder y poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué nuestro Padre le va y de qué forma? Porque si nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice así, nuestro Padre está hablando aquí. El apóstol es un megáfono, es un instrumento, es un discípulo, es un nacido de nuevo, que el reino de los cielos, el Ruach es el que está hablando, no el apóstol. Pero mire lo que dice a través del apóstol. En el capítulo 10 del versículo, leámoslos, del versículo 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de nuestro Padre. No, voy a leer de nuevo. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu temor, tu obediencia, no las limosnas. ¿Y quién le puso limosna aquí? Los traductores. ¿Quiénes fueron nuestros traductores, estos intérpretes? ¿Habrán sido los jesuitas? ¿Habrán sido, ¿no es cierto?, los anti? Que trataron de meter cosas aquí. Y dice, tu oración ha sido oída. Y tu temor reverente, porque era un temeroso, ha llegado a la presencia de nuestro Padre. Han sido recordadas delante de nuestro Padre. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Padre, y está hablando con ellos, para oír todo lo que nuestro Padre te ha mandado, para oír la voluntad de nuestro Padre, para oír, ¿no es cierto?, las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace acepción de personas. No la hace. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y obedece la voluntad y hace justicia. ¿Qué es lo que es hacer justicia? Es obedecer los mandamientos. Entonces, nuestro Padre a los extranjeros, y aquí se establece que en cualquier nación, sea aquí en Chile, sea en Perú, sea en Argentina, sea en Uruguay, sea en Brasil, sea en Colombia, sea en Ecuador, sea en Bolivia, sea, ¿no es cierto?, en Europa, sea, ¿no es cierto?, en Norteamérica, sea en los países más alejados, o sea, si hay una persona que le teme a nuestro Padre, ¿por qué que le teme? ¿Qué es lo que es el temor? Que habla las Escrituras para que ustedes entiendan el lenguaje de nuestro Padre. Porque le dice a Abraham: Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes. ¿Qué vio? Que oyó y obedeció, y entonces nuestro Padre lo estaba observando todo lo que hizo, hasta el cumplimiento de lo que nuestro Padre le había dicho. Entonces nuestro Padre dice: detén tu mano, porque han visto mis ojos que usted, Abraham, oyó e hizo. Entonces, ¿cuál es el temor aquí? Es oír una voz de estos que se dicen, ¿no es cierto?, de los católicos romanos. ¿Qué voz es esa? Es una voz engañosa, es una voz del anti-reino de los cielos, anti-Mashiach. Es cosa de oír nomás este personaje perverso y todos estos personajes inmundos que son contra la voluntad de nuestro Padre. Ya, entonces, eso, oír la voz de los evangélicos pentecostales, ese oír la voz de los adventistas, ese oír la voz, no, ese oír la voz del reino de los cielos, es empezar a preocuparse y ser diligente para hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque como empecé, ¿no es cierto?, esta grabación, ¿quién entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre? Y la voluntad de nuestro Padre, está concentrada en las palabras proféticas, tanto, ¿no es cierto?, en los mandamientos entregados en la Torá para con Moisés, en los salmos y en todos los profetas, en relación a su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua, su enviado, su ungido, y oír y hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces aquí vuelvo a leer, y dice así en el versículo 33, capítulo 10 del libro de los Hechos: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Padre para oír la voluntad de nuestro Padre en lo que Él te ha mandado, y queremos escuchar lo que Él te ha dicho conforme a su voluntad. Y Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de persona. No la hace. Pero sí se agrada, sí, dice, sino que en toda nación, sí, nuestro Padre, es que en cualquier nación, nuestro Padre se agrada de aquel que le teme. ¿Y qué es lo que es el temor? Es el oír y hacer su voluntad. Vuelvo a decir que le teme y hace justicia, el hacer su voluntad. Entonces, ¿qué voz estás escuchando? ¿Tú crees que son estos
contextos evangélicos pentecostales, que tú crees que es de comunidad cristiana, que hacen grandes negocios y que le interesa, ¿no es cierto?, el dinero. ¿Ah? ¿Eso es? ¿Crees tú que eso es? Como estos obispos, los obispos de la Catedral Evangélica Pentecostal, me van a perdonar, pero sinvergüenza y ladrones, haciendo negocios truchos, haciendo, ¿no es cierto?, y cobrando plata y recibiendo grandes sumas de dinero, comprobado, 30 millones de pesos mensuales, comprándose parcela y viviendo, ¿no es cierto?, como reyes, en la carne, viviendo en la carne, viviendo, ¿no es cierto?, va, que extraño. Nuestro Mele le dice al joven rico, ve, renuncia a todo. Primero le dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, dice el joven rico, yo he sido enseñado en todos los mandamientos. Qué bueno, dice nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque si tú fuiste enseñado en el primer gran mandamiento. Amarás a tu Padre Elohim con todo tu corazón, con toda tu vida. Entonces le dice, si tú has guardado todos los mandamientos, fuiste bien enseñado. Porque nuestro Melech, el hijo, el primogénito, fue enseñado de chiquitito. En la Brit Milá, que es la circuncisión, en la consagración de los primogénitos, porque son de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre le dice a Elías, yo me he reservado 7.000 rodillas. ¿Quiénes son? Porque los primogénitos eran de él, y él los llamaba para hacer su voluntad. Tenía 7.000 rodillas de hombres temerosos que hacían su voluntad. 7.000 varones que guardaban los mandamientos, que le obedecían a él, guardando, porque la vida estaba, ¿no es cierto?, en obedecer, en el oír y obedecer los mandamientos. Entonces, nuestro Padre glorioso, en su entrañable misericordia, envió a su resplandor de gloria a Mashiach Yahshua, para con su pueblo primeramente, con la casa de Israel, la casa de Judá, y está escrito en Jeremías, capítulo 31, del verso 31. Está profetizado en Isaías. Y en el capítulo 56 nuestro Padre se refiere tanto a los extranjeros y a los eunucos. Que nuestro Padre, ¿no es cierto?, iba a todos aquellos, y aquí viene lo que nuestro Padre proclama por medio de Isaías. Dice, a todos los extranjeros que escojan hacer mi voluntad. Y es por eso que este texto que está hablando el apóstol Pedro aquí, de aquellos que le temen, es porque escogen hacer la voluntad de nuestro Padre y no participar de contextos ideológicos engañosos, mentirosos, que buscan su bienestar, no quieren renunciar, no quieren negarse, quieren vivir, ¿no es cierto?, como digo yo, esta vida loca, animal, carnal y diabólica. Pongan atención. Isaías 56. Así dijo nuestro Padre: guardad, abrazad, obedeced y hacer derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Quién es la justicia para manifestarse? Mashiach Yahshua, su Hijo glorioso, su resplandor de gloria. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que abraza, que guarda, que abraza, que guarda el día de reposo, que obedece el día de reposo, porque un día que nuestro Padre en su voluntad lo estableció, que guarda y obedece el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer mal, de obedecer a las tinieblas. Mateo capítulo 7 del verso 21, cuando le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad.
Ya, mire lo que dice, verso 3 del 56. Y el extranjero que sigue a nuestro padre no diga que nuestro padre lo va a apartar de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. No lo diga. Porque así dijo nuestro padre a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Escuchen. Y escojan, voy a volver a decir, porque así dijo nuestro Padre glorioso a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y aquí está concentrado la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Respondan. ¿Es guardar los días de reposo? ¿Es escoger tomar una decisión de la voluntad de nuestro Padre? Y obedecer el pacto, lo que contenía el pacto. ¿Qué contenía el pacto? Los mandamientos. Vuelvo a leer. Porque si tú haces eso, la voluntad de nuestro Padre para entrar en el cielo, porque no todo aquel que me diga Elohim, Rabí, entrará en el reino de los cielos. No, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. Y aquí está la voluntad de nuestro Padre para con los extranjeros y para con los eunucos, pero con su pueblo con mayor razón. Primeramente para con su pueblo. Porque nuestro Padre envió a su ungido para establecer, ¿no es cierto?, este procedimiento. El procedimiento era su Hijo glorioso, el Cordero glorioso. Para que los mandamientos, el pacto, para que los días de reposo y los mandamientos se establezcan aquí adentro como una vida gloriosa del reino de los cielos. Porque lo que estaba adentro de su pueblo era la condenación y el juicio eterno. Satanás, el diablo. Por eso en Juan capítulo 8 del verso 31 les dice: vosotros, vuestro padre es el diablo y ese es el que habita dentro, y la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer, a ese queréis obedecer. Juan capítulo 3 versículo 16, porque todo su pueblo amaba más al que estaba dentro, porque amaban la carne, amaban la maldad, deseaban la mujer de su prójimo, engañaban, robaban, así, eso hacían. Y rechazaron al enviado y al ungido, al resplandor de gloria. Por eso nuestro Padre empezó a considerar también a los extranjeros para llamar a celo a su pueblo. Cornelio, siendo un extranjero, un romano, un representante del gobierno de Roma ahí en Jerusalén, hacía la voluntad de nuestro Padre. No conociéndole, nuestro Padre le abre la puerta, pero lo vio, su testimonio, de un tiempo prolongado, porque dice que se acordó, ¿no es cierto?, de lo que él lo vio, llegó a su presencia como olor grato. Entonces, mira lo que dice: y el extranjero que sigue a nuestro Padre, lo voy a volver a leer, no hable diciendo me apartará nuestro Padre de su pueblo, ni diga el eunuco de aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo nuestro Padre a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan mi voluntad, lo que yo digo, y abracen mi pacto, ¿no es cierto?, los mandamientos en obediencia. Mire lo que dice: yo les daré lugar en mi casa, van a entrar en el reino de los cielos, y dentro de mis muros van a entrar en el reino de los cielos, y nombre mejor que el de hijos y hijas de su propio pueblo, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que escojan la voluntad de nuestro Padre para servirle, y que amen el nombre de nuestro Padre para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí para oír, en la presencia de nuestro Padre, para oír su voluntad, lo que Él te ha mandado. Entonces Pedro
abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas. ¿Qué dice acá? Sino que en toda nación, en cualquier lugar, nuestro Padre se agrada de aquel que le teme, de aquel que escogió hacer su voluntad, le teme y obedece su voluntad. Que amen a nuestro Padre para ser su siervo, a todos los que guardan el día de reposo, que es de suma importancia, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi casa, yo los llevaré, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, lo que está escrito en Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante, nuestro Padre está hablando aquí, estableciendo, ¿no es cierto?, una condición imperativa. No todo aquel que me diga rabí, maestro, Elohim, Yahweh, Sebaot, entrará en el reino de los cielos. No basta decir, oh Padre Yahweh, Sebaot, sino aquel que le teme, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de la voluntad de nuestro Padre. Aquel que le teme, que oye su voz y obedece su voz para hacer su voluntad. Por eso a Abraham, lo vuelvo a reiterar, Abraham, detén tu mano porque han visto mis ojos que me temes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre entregó un mandamiento y lo empezó a observar. Todo el movimiento de Abraham. ¿Qué es lo que hizo? ¿Lo hizo al tiro? Ah, no, sí voy. Sí, lo voy a hacer. En algún momento lo voy a hacer. Al Padre, espérese un poquitito, en algún momento lo voy a hacer. No lo hizo de inmediato. Oyó la voz y ejecutó la voz. ¿Cuál era? Ve y sacrifícame a tu hijo a quien tú amas. Tremendo. Abraham lo hizo con toda diligencia, oyó la voz. Entonces, ahora, detén tu mano. Abraham, detén tu, porque ahora yo sé, han visto mis ojos que me temes. Por tanto, Abraham, yo te voy a bendecir, voy a multiplicarte. Por eso algunos, disculpando la expresión en este momento, algunos sinvergüenzas usan ese texto que está allá en Génesis, que en ti serán benditas todas las naciones. Creen que ellos no, le está hablando a su pueblo, le está hablando a la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus, y de ahí se multiplicaron, y de ahí salieron pueblos, y salieron reyes. Se está escrito. No, de ahí no salió. De ahí salió César, el emperador. Mentira, eso no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a su pueblo. Entonces, nuestro Padre dice y establece en Mateo capítulo 7 del versículo 21, no todo el que diga, no, son los evangélicos pentecostales, no, los obispos, y los apóstoles que andan por ahí haciendo, ¿no es cierto?, señales y hablando que son llenos de plata. No. Ninguno de ellos son. Porque nuestro Padre estableció un procedimiento conforme a su voluntad a través de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido Mashiach Yahshua, para que todo aquel que obedezca la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, le sea concedido la libertad, sea quitada la condenación, el juicio eterno, oyendo y obedeciendo la voluntad de nuestro Padre, negándose a sí mismo, renunciando a todo, obedeciendo la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para crucificarse, para sepultarse y hallar la vida mediante la resurrección. Es una obra primorosa que nuestro Padre está haciendo y nadie la puede entender y no la ven. Nuestro Padre establece mediante aquel, y nuestro Padre observa, está observando. Nuestro Padre glorioso está haciendo y Él establece todo este procedimiento. Entonces nuestro Padre sí se agrada de cualquier lugar, de aquel que le teme. ¿Y a qué se va a notar? ¿Quién el que le teme? Aquel que se sujeta, ¿no es cierto?, a hombres y obedece a hombres. Maldito el varón que,
confía en el hombre. Maldito el varón que no oyera la voz de este compromiso de los mandamientos. Maldito es. Y aquel que no guarda el día de reposo, no abraza el pacto y no escoge la voluntad de nuestro Padre es un maldito. La maldición, la muerte y la condenación está en él. Pero aquel que escoge la voluntad de nuestro Padre, le teme y obedece y guarda el día de reposo solemnemente y guarde los mandamientos y haga la voluntad de nuestro Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Porque aquel que obedeció a su Hijo, a su enviado, a su ungido, y se sujetó fueron los 120. Los 120 obedecieron todo, porque multitudes le seguían, pero los 120 llegaron hasta el aposento alto donde se establece este nuevo pacto. Esto es un pesas privado que se establece. Este es el pan que representa mi cuerpo y esta es la copa que representa este nuevo pacto, este nuevo procedimiento. Los mandamientos no cambian. Y los 120 se cumple la resurrección. En los 120 nadie más, porque después se establece en el libro de los Hechos, capítulo 2, se establece en ello el reino de los cielos, la gloria del reino de los cielos. 120, nadie más. Entonces nuestro Padre, ¿quién entrará en el reino de los cielos? ¿Cualquiera? ¿Ah? No, ni aún su pueblo. Estoy hablando de su pueblo, porque los demás no existen. Los demás no existen. Viven un ejercicio, ¿no es cierto?, parafernálico que ellos creen, y ahí están, ¿no es cierto?, creen, no, y cobran diezmo y se llenan de plata, no. Se aprovechan de mucha gente, de la ignorancia. Nuestro Padre glorioso va a enviar a su ungido, a su primogénito, en su gloria, y lo van a ver como un relámpago que se va a ver, dice, todo ojo como relámpago. Y él va a enviar a sus malaj, a todos los ángeles malaj, a los 4 puntos, a todas las naciones, a buscar a aquellos, a los hijos, la señal de los hijos de la resurrección mediante Mashiach Yahshua, la señal gloriosa que nuestro se va a tomar a sí mismo. Juan capítulo 14, y yo vendré y me tomaré a mí mismo. Los resucitados mediante Mashiach Yahshua, los resucitados conforme a los obedientes, a los que escogieron la voluntad de nuestro Padre en toda nación y temen a nuestro Padre y hacen su voluntad. Nuestro Padre le abre la puerta para entrar en el reino de los cielos. Pero ninguno de todos estos que dicen, ninguno va a entrar, se los digo de plano, ninguno va a entrar al reino de los cielos. Sigan divirtiéndose, ¿no es cierto?, en sus actividades, en rebelión. Nuestro Padre glorioso, en sus muchas misericordias y en su entrañable misericordia para con todos los hombres que le temen, le conceda abrir la puerta y le envíe, ¿no es cierto?, a un siervo para anunciarle su voluntad por medio de su Hijo, para que pueda crucificarse, sepultarse y pueda ser resucitado mediante Mashiach Yahshua para poder entrar en el reino de los cielos. Nuestro Padre envía a algún siervo glorioso para anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos, para el arrepentimiento, el lavamiento y a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento es el oír y obedecer los mandamientos, es guardar el día de reposo, es abrazar y escoger su voluntad y su pacto, el nuevo pacto glorioso por medio de su Hijo. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este glorioso beneficio para poder nacer de nuevo y así entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua y del ruaj para poder entrar. Nuestro Padre glorioso, en su mucha misericordia, le conceda este beneficio a todos aquellos que estén en cualquier lugar, en temor, tratando de obedecer y tratando de oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre, les conceda este glorioso beneficio. A todos aquellos temerosos,
una grande bendición a todos aquellos y que nuestro Padre tenga misericordia. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.